Jesús con un propósito. Y es cuando Jesús dice al Padre en su oración: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Posteriormente Él transfiere su autoridad a sus discípulos. Y dice que llamando a sus discípulos en Lucas 10:19, les dice: he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando nosotros miramos en San Juan capítulo 14, en el versículo 12, Jesús dice: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los discípulos pusieron en práctica lo que el Señor les enseñó. Un ejemplo de esto lo vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando hubo la persecución en Jerusalén. Y dice que los discípulos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Y dice el versículo 5 al 8: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estoy plenamente convencido que así como en Samaria va a haber grande gozo en tu vida, va a haber grande gozo en tu familia, va a haber grande gozo en esta congregación, va a haber grande gozo aún en esta ciudad, porque lo que Dios va a hacer en tu vida va a trascender para bendición de muchas vidas. El Señor Jesucristo ejerció su triple ministerio por la necesidad del ser humano, ya que la Biblia describe que nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos que Dios ministre en esas tres áreas de nuestra vida. Pero lamentablemente ocurrió lo que dice Juan 1:11: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús fue rechazado en su triple ministerio. En una ocasión el doctor Lucas, en el capítulo 5 de su libro, del versículo 18 al 24, dice que estando Jesús en un recinto, mientras que él hacía la exposición de la palabra, 4 hombres que se movían en la dimensión de la fe llevaban un paralítico, pero no pudieron introducirlo porque nadie quería moverse ni siquiera 1 milímetro. Decidieron que pagarían el precio, partes iguales los 4. Subieron al techo, descolgaron una ventana y por esa ventana descolgaron al paralítico. Cuando Jesús observó la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquellos que estaban allí caminando, los fariseos especialmente, dijeron: pero ¿quién es este que puede perdonar pecado? El único que lo hace es Dios. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿qué más fácil es decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le digo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero no solamente fue la única vez que fue rechazado. También el doctor Lucas, en el capítulo 13 de su libro, nos dice que en un día de reposo, Jesús, estando en una sinagoga, observó a una mujer que hacía 18 años andaba encorvada y no se podía enderezar. Y cuando Jesús supo que llevaba mucho tiempo en esa condición, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y poniendo la mano sobre ella, la mujer se enderezó y quedó totalmente libre. El principal de la sinagoga se enojó que Jesús hubiese realizado ese milagro en el día de reposo. Así que, dirigiéndose a todos los concurrentes, les dijo: hay 6 días en los cuales se deben trabajar, y en esos días ustedes pueden venir para ser sanados, pero no en el día de reposo. La actitud de este hombre incomodó a Jesús, quien le dijo: hipócrita. Y luego, dirigiéndose a todos, les dijo: ¿quién de ustedes no desata su asno y su buey del pesebre y lo lleva a beber en el día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta su ligadura en el día de reposo. Pero no fue la segunda vez, o las únicas 2 veces cuando Jesús fue rechazado.
También observamos en el capítulo 12 de Mateo cómo Jesús fue rechazado aquí como libertador. En el versículo 22 al 32 dice de la siguiente manera: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Note algo tan importante que podemos analizar aquí. Varios aspectos, pero no voy a entrar en detalle. Y es que Jesús fue rechazado como sanador, fue rechazado como salvador, pero cuando fue rechazado como libertador, en este caso, Jesús le dice, en otras palabras: ustedes están cometiendo un gran hierro, y esto sí que es peligroso, porque cualquier pecado que el hombre cometa puede ser perdonado, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, porque están atribuyendo la obra de Dios a los demonios. Cuando dicen que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, Jesús les dice: todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá, y si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no puede permanecer. Jesús está hablando con claridad que existe Satanás. Número 2, que tiene un reino. Número 3, que no está fraccionado, que trabaja muy coordinadamente y es el amo supremo de ellos. Pero me llama la atención cuando Jesús dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús está hablando que Satanás es el hombre fuerte, pero que para poder vencerlo hay que atarlo, y después de atarlo lo podemos quitar las bendiciones que ha estado robando al pueblo del Señor. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Muchas de las vidas de ustedes han estado estáticas y espiritualmente, y en muchas áreas, a veces en la parte familiar, aún en la parte económica, situaciones que ustedes de pronto ha llegado un interrogante: pero ¿por qué esta situación? ¿Por qué las cosas no se me dan? Si yo le estoy sirviendo al Señor, si le estoy siendo fiel, ¿por qué? ¿Por qué? A través de este seminario tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. De tal manera que es importante que nosotros comprendamos que la liberación nos ayuda a nosotros para unos beneficios benéficos para nuestras vidas. De tal manera que pudiendo recibir el máximo de este ministerio, contribuirá a nuestra edificación para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Quiero que miremos algo muy importante: la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús viene por su iglesia. Pero cuando Jesús venga por su iglesia para llevarnos a la casa del Padre, no vendrá por cualquier iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa.